Feliz Navidad. Ho, ho, ho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos, bienvenidas a Talk Libros. Tengo la impresión de que hace mucho tiempo que no grabo un vídeo, estoy ya algo desentrenado, pero es verdad que los últimos días, las últimas semanas han sido un poco durillas. Entonces, bueno, hoy por fin me puedo sentar a grabar y hoy os traigo el resumen de lecturas de 6 de mis últimos libros leídos, porque en realidad tengo para hacer 2 vídeos. Tengo ya 12 libros leídos desde el último resumen de lecturas. Voy a ver si lo puedo grabar antes de Navidad, de pasar las fiestas navideñas, al menos para tenerlo grabado y estar un poquito más tranquilo. Así como también va a tocar ya mismo hacer el resumen de todo lo que ha sido este 2022, al menos ya tendré grabadas las impresiones sobre casi todos los libros que he leído. Antes de comenzar, por supuesto, feliz Navidad a todo el mundo, tanto si celebráis la Navidad como si no. Os deseo que paséis unos grandes días, unas fiestas muy especiales. Estéis solos o acompañados, os deseo todo lo mejor. También os recuerdo que muy prontito, ya mismo voy a hacer el calendario de tandas, haremos la lectura conjunta del libro de María Luisa Bombal, La Amortajada y la Última Niebla. O La Última Niebla y la Amortajada. Ahora mismo no tengo el libro por aquí. Muy bien, esta es la preparación, pero bueno, dejaré por aquí la portada. Esta lectura la realizaremos en el mes de enero, probablemente empezaremos cuando ya finalicen lo que son las fiestas, cuando acabe Reyes. Bueno, y ahora sí, ya por fin comenzamos con las impresiones que me han dejado estos 6 libros que he leído últimamente. El primer libro que leí es Niebla Ardiente, de la escritora mexicana Laura Baeza, una escritora que tal vez está más en boga actualmente por el último libro que ha escrito de relatos con páginas de espuma. Bueno, aquí vamos a encontrar a Esther, que es la protagonista. Ella es una joven traductora mexicana que está trabajando en Barcelona. Un día, viendo las noticias, el noticiero en televisión ve entre los miembros de una manifestación la que sin duda parece su hermana Irene, que supuestamente había sido asesinada en México años antes. Esto obviamente va a poner patas arriba su realidad y hará que se centre en buscar a su hermana, quien además sufría de esquizofrenia. En esa búsqueda, Esther rememorará para el lector cómo fueron esos años donde la enfermedad de su hermana se superponía a todo lo que ocurría, casi de la misma forma en la que un titular lo hace sobre el resto de un artículo periodístico. Bueno, vamos a descubrir esa manera de vivir en familia con una hermana a la que hay que proteger, que cuidar y a la que cualquier atisbo de normalidad parece alejar del núcleo familiar, que no termina de creer que la estabilidad pueda ser una opción real. Creo que podemos decir que la novela tiene 2 capas. Una es la emocional, de los recuerdos familiares, y esa fascinación que Irene parecía despertar en Esther. Y la otra es la que cuenta la trama más detectivesca, porque ha aparecido en televisión una persona que, según las autoridades, fue asesinada hace tiempo. El problema que yo encontré tal vez es la frialdad con que ambas capas se relacionan. No es una frialdad que se desprenda de los personajes y que esté integrada en la trama, para mí, sino en la forma más bien de narrar, como con cierta distancia, y que hace que yo como espectador me sintiese alejado, sobre todo en esa segunda capa que se limita a una investigación para desvelar el paradero de una persona desaparecida. Además, cuando la autora consigue que el lector se quede más en esa historia familiar y quiera seguir profundizando en esa situación marcada por una persona inestable que puede estallar casi como un volcán en cualquier momento, de repente ese capítulo acaba y nos vamos al presente para sumergirnos en las averiguaciones de una manera mucho menos cálida e incluso diría que menos literaria. La novela toca temas que parecen estar de moda, como pueden ser las relaciones familiares o la salud mental. Es verdad, parece que hoy en día todo el mundo escribe sobre estos aspectos, y para mí Niebla Ardiente no trae nada nuevo, nada que la haga destacar sobre cualquier otra obra. Me consta que la autora Laura Baeza ha publicado más libros de relatos que novelas, como lo son Época de cerezos o el reciente Una grieta en la noche.
y puede ser ahí donde mejor se mueva y donde más pueda atraer mi atención. En definitiva, Niebla Ardiente es un libro que yo veía bastante recomendado, sobre todo por redes, pero que yo como lector he encontrado algo frío y no ha terminado de gustarme, la verdad. El segundo libro que leí de esta tanda viene publicado por Anagrama. Se trata de La encomienda, escrito por Margarita García Roballo. Aquí la protagonista es una periodista que vive en Buenos Aires y quiere optar a una beca para irse a Holanda a escribir. Físicamente alejada de su familia colombiana, aunque en realidad no recuerdo si esto se dice exactamente, pero se puede intuir, mantiene contacto mediante videoconferencias, sobre todo con su hermana, quien le envía encomiendas que consisten en cajas con comida u otros objetos familiares. Aquí nos vamos a meter de lleno en el presente de esta narradora, que vive sola e interacciona con algún vecino peculiar, con una gata que parece pertenecer al vecindario y que, por cierto, con la que congenia bastante bien, y también con su madre, que llegará a convivir con ella durante un tiempo. Los pequeños sucesos rutinarios del día a día, incluyendo esos encuentros, la relación con su novio, cuestiones laborales, etc., van llenando las páginas sin que aparentemente ocurra nada fuera de lo normal. Lo que pasa es que, de manera casi imperceptible, el lector se va a ir percatando de pequeñas cosas que parecen estar ligeramente fuera de lugar y cuya acumulación va a ir creando un clima de incomodidad psicológica. Nos vamos a ir dando cuenta de que algo no está bien. Y el libro gana muchísimo cuando te das cuenta de que hay algo que no está bien. Es en ese momento en el que uno se percata de que la mente de la narradora tal vez esté distorsionando la realidad, o tal vez no. Es en ese juego, esa ambigüedad, por donde mejor se mueve la narración y por donde esta novela, a mi parecer, destaca. Margarita García Roballo se mueve siempre por terrenos donde la autoficción es predominante. Por ejemplo, aquí se vislumbra un tanto el síndrome del impostor que sienten muchísimos artistas y escritores que no son conscientes de lo buenos que son, no se lo terminan de creer. Y a mí esta autora me parece una gran contadora, o más bien una muy buena cantadora de imágenes y rutinas, porque su prosa tiene esa cadencia musical cercana a la poesía a veces. Igual que en el libro anterior, en Niebla Ardiente, aquí en La encomienda vamos a encontrar esos temas similares con los que nos topamos en la narración. La familia como ente obligatorio, la incomodidad ante las convenciones sociales, lo femenino también en la sociedad moderna, o los mundos propios que nos creamos y nos creemos de tal manera que terminan succionándonos. Y siempre, siempre, la sombra de la fatalidad flotando y esperando hundirse dentro de la protagonista. La madre también parece ser importante en esta historia. La relación que hay entre ambas no parece de madre e hija, sino de dos personas heridas que no saben cómo comunicarse. Tal vez lo que nos quiere proponer la autora es que terminemos el libro y no sepamos si lo que ha pasado es real o no. ¿Es todo una simple imaginación? ¿Es el recuerdo tal vez distorsionado de lo que fue o pudo ser? El libro es una gran pregunta que no necesita respuesta y eso es de lo mejor que le puede pasar a una novela. Así que como resumen decir que La encomienda para mí fue un libro que fue de menos a más y me terminó enganchando en esa incomodidad que me estaba generando muy poco a poco, muy sutilmente. Un libro, creo, bastante recomendado y si no conocéis a la autora os la recomiendo porque ya digo, es una narradora muy convincente. Del tercer libro que leí para esta tanda de 6 no voy a hablar, simplemente os voy a remitir a un vídeo que hice. Estoy hablando, por supuesto, de Los detectives salvajes, esta obra que leímos en lectura conjunta aquí en Talk Libros y que fue toda una experiencia. Ya digo, os remito a ese vídeo especial, esa reseña que hice especialmente hablando de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Si puedo y sé cómo hacerlo, dejaré por aquí un pequeño clip, a modo de avance de lo que cuento en ese vídeo. En mi interpretación, Los detectives salvajes no es más que un retrato generacional, el de unos jóvenes que quisieron cambiar el mundo de la literatura a través de un movimiento poético que abriera la ventana a otra manera de expresarse, pero se quedó en un simple ideal bajado a lo terrenal de la manera más absurda y humana. El cuarto libro que leí para esta tanda es de una autora mexicana a la que afortunadamente pude conocer ya que se pasó por aquí por España, estuvo en Barcelona en Lata Peinada presentando su libro de cuentos Quisiera quedarme quieta. Ella es Lilian López Camberos y curiosamente este libro yo lo compré en México el año pasado, en mi última visita.
Por supuesto me apunté la fecha de la presentación para no faltar y además Nora de Interior 403 me dijo que no me lo perdiera, ya que Lilian era posiblemente la mejor escritora de cuentos que existe actualmente en México, lo cual creo que son palabras mayores. Antes de las impresiones en sí os hablo un poquito de cada relato. Son 6 relatos los que vienen incluidos en este pequeño libro, que por cierto se abre a lo grande con el primer relato, que se llama Acapulco. Encontramos un viaje de fin de semana entre amigas a un Acapulco con aires de degradación y cierta delincuencia. Allá buscan un viaje con LSD mientras se recuerda a la niñez, los viajes familiares a esta ciudad, tal vez las sensaciones sensoriales que la vida no les está dando. Alguna de ellas flota en el agua, otra confiesa que no sabe nadar. Son metáforas de la vida misma. Ellas se dan cuenta de lo difícil que es vivir sin sueños, pero también de lo complicado que es vivir en un sueño. En el segundo relato, una mochilera mexicana estará visitando Buenos Aires y en el hostal donde se aloja, un chico chileno termina pegándose a ella como una lapa. Esto hace que ella se vea de alguna forma moralmente obligada a compartir su tiempo con él. La compañía del chileno se va convirtiendo en asfixiante. Es una situación normal que se va tornando enrarecida casi sin darse cuenta. Ella no es capaz de tomar el toro por los cuernos o tal vez no sabe lidiar con su propia soledad. El tercer relato, La planta, me parece el mejor de todos, me parece brutal. Y a través del cuidado de una planta y explicando cómo llegó a su vida, aquí una mujer se va a enfrentar al miedo con mayúsculas, a la oscuridad derivada de ver en un espejo lo que uno es. Me parece maravilloso, lleno de tensión, una tensión que incluso resulta terrorífica, muy atmosférica y psicológica. Después, en Sexo en la playa, una adolescente de apenas 19 años es invitada por su amiga y los padres de esta a una estancia en un hotel durante unos días. Allí se encontrará con una pareja de alemanes con los cuales se hundirá en oscuros deseos sexuales. Sin saber cómo, sin palabras, porque realmente no son necesarias, una persona es capaz de abandonarse y dejar que el deseo tome posesión de ella. Lo interesante de este relato es que no hay un porqué. Todo sucede por un acuerdo tácito nunca expresado, pero sobreentendido. En el lado del mal, un hombre que se acerca a la ancianidad alquila habitaciones de su casa a muchachas jóvenes, entre ellas a Verónica, quien no encuentra su sitio en esa casa ni en una ciudad, que es también Buenos Aires, que se vuelve para ella claustrofóbica y cerrada. El último relato se llama Diario de Ámsterdam y aquí una reseñista de hoteles es enviada a Ámsterdam por su empresa. Allí se refugiará en su incapacidad para relacionarse con desconocidos, en su diario y también en el de Ana Frank. Bueno, como veis, en Quisiera quedarme quieta vamos a encontrarnos a mujeres protagonistas en estos 6 relatos. Son mujeres que parecen estar moviéndose en ese espacio temporal que transcurre entre hechos importantes. En una espera calmada pero tensa, se crea un efecto curioso, ya que los personajes se mueven dentro de una cierta inmovilidad, o puede ser que se queden inmóviles ante su propio movimiento. Esto es casi una paradoja, pero se puede percibir de esta manera. Por eso aquí no se narran sucesos impactantes, sino más bien pequeños destellos emocionales, implosiones personales que pueden ayudar a estas mujeres a decidir de qué manera continúan su camino. Yo no sé si Lilian López Camberos es la mejor cuentista mexicana de la actualidad. No tengo tampoco datos ni bagaje suficiente para afirmarlo, pero que su libro es una delicatessen y que resulta redondo en toda su propuesta, sí que lo puedo afirmar alto y claro. Es un libro que me ha gustado mucho y que recomiendo a todo el mundo. Quisiera quedarme quieta, de Lilian López Camberos. Vamos con el penúltimo libro, de un autor que ya he mencionado en este resumen, que es Roberto Bolaño. En este caso leí Nocturno de Chile. Esta es la tercera novela que leo de Bolaño, es la séptima que él publicó, concretamente en el año 2000. Unos meses antes, en noviembre de 1999, Bolaño viajó a Chile con motivo de la Feria del Libro, y al parecer el recibimiento de sus colegas chilenos fue bastante tibio. Esto es debido en gran parte a las opiniones de Bolaño sobre la literatura chilena contemporánea. Esa breve estancia en su país le inspiró para escribir este libro, Nocturno de Chile. El libro es algo así como un monólogo de Sebastián Urrutia Lacroix, que es un sacerdote de derechas que además también es crítico literario.
Este monólogo se produce mientras se encuentra en cama, al parecer en estado febril o moribundo. En esa especie de delirio, Lacroix hace un repaso sobre su vida, sobre todo centrándose en los ambientes literarios y políticos. Por supuesto, esos recuerdos nos irán llevando de la mano por situaciones que podríamos tildar de rocambolescas al menos. Por ejemplo, nos hablará de fiestas a las que acude invitado por Farewell, que es un personaje que está considerado como el gran crítico literario chileno y en las que Lacroix se topa con personalidades ilustres, como puede serlo Pablo Neruda. Nos hablará también de cómo fue contratado para viajar por Europa para estudiar cómo se conservan iglesias y catedrales en el viejo continente, o también de sus encuentros secretos con Pinochet y sus hombres de confianza para darles clases de marxismo. A pesar de ser esta una narración continua y sin pausas, es curioso que el silencio sea una parte importantísima de este libro. Lacroix silencia lo que le da la gana. Por eso siempre tiene la voz narrativa, pasa de puntillas por el golpe de estado, que parece ser un evento claramente satisfactorio para el sacerdote y que llena de alguna forma su alma de paz. También ha de silenciar en esta ocasión de manera obligatoria esos encuentros secretos con el golpista y nos daremos cuenta cómo es un deleite para él poder pasar varios días con Pinochet aleccionándolo, curiosamente, sobre la ideología marxista, pero por razones obvias no puede contarlo. También ha de callar lo relativo a las torturas del régimen, que aparecen de aquí de manera curiosa y sorpresiva, casi casual, en los sótanos de la casa de una mujer conocida por dar alguna de las mejores fiestas de Chile. Bueno, todo lo que el personaje de Lacroix ha de silenciar lo suelta Bolaño de manera más o menos evidente, y es el lector el que tiene que ir descifrándolo. He de decir que de los 3 libros que llevo leídos de Bolaño, este es el que me ha parecido algo un poquito más difícil de seguir. En Estrella Distante y Los Detectives Salvajes, el autor esconde una retahíla de temas y situaciones que el lector va desmadejando poco a poco, extrayéndolos de una prosa en realidad sencilla y fluida. Nocturno de Chile es similar en estructura, pero diría que no en forma. Como he dicho antes, aquí no hay pausas, es un monólogo continuo hasta la última página, y si bien hay estructuras similares a las de los otros libros, aquí la prosa parece más velada, diría que incluso más críptica y en ocasiones también más lírica. Me gusta ir encontrando estos diferentes matices en la obra de un autor al que voy a seguir leyendo sin ningún tipo de duda. Vamos con el último libro de esta tanda. Se trata de Un retrato para Dickens de Harmonia Somers. Este fue el primer libro que leí para un taller literario que se impartió en Lata Peinada por su librera Lucía y cuyo tema era Narrativas del Río de la Plata. Por cierto, me pareció una experiencia brutal. Yo nunca había asistido a un taller literario. Aquí leímos 4 libros y de los otros 3 ya hablaré en el próximo resumen de lecturas. De hecho, todos los libros que leímos fueron experiencias muy interesantes que se alejan de lo que es una narración convencional. Un retrato para Dickens no es una excepción y para que os hagáis una idea de lo que contiene os diré que aquí vamos a encontrar el texto bíblico, por ejemplo, sobre Tobías, reproducido tal cual, también un retrato autobiográfico de una niña que parece haber querido suicidarse, o varias recetas sacadas de un manual pastelero, que contienen distintas formas de elaborar un bizcochuelo. Lo que uno menos espera es que con estos ingredientes se pueda escribir algo que tenga un mínimo sentido. Pero es que la autora Harmonia Somers, esta autora uruguaya, lo consigue de una manera muy sorprendente. Tiene mucha importancia esa dicotomía, esa lucha entre el bien y el mal, y cómo se pueden tergiversar o interpretar de distintas formas. Incluso en el texto bíblico se nos va aportando información que da la vuelta a todo lo anterior. Ese juego que difumina los límites entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano, incluso también entre las distintas formas de escritura, está muy presente en Un retrato para Dickens. El humor también es una constante en la narración, sobre todo de la niña, que nos cuenta los problemas que conllevan la pobreza y la insalubridad, cómo tiene que urdir sus tejemanejes para sacarse un dinero y poder comer, cómo es la relación con su familia en un entorno que no propicia el desarrollo de una niña, y además la relación que tiene con un loro que vive en la casa y que por cierto tendrá un papel fundamental y esclarecedor hacia el final. De esta forma nos vamos a ir moviendo por una ambigüedad que reina como soporte y como guía. Esta injusticia que persigue a los inocentes y que es tan típica, por cierto, de Dickens,
También aparece aquí como guiño al autor inglés, pero también como desmitificación a través de ese retrato fotográfico que aparece en la portada y que, por cierto, es una imagen de la propia Harmonia Somers disfrazada. Los intertextos que suplementan el libro, como son el relato bíblico, las recetas pasteleras o la última narración contada por el loro, hilan un conjunto sorprendente y van uniendo el universo extrañamente coherente que consigue la autora. Hablando del loro, por cierto, me parece excepcional lo que se consigue dándole voz a un animal cuya característica más notoria es poder verbalizar palabras o frases, pero que no es capaz de construir una narración fluida. La voz es su arma y a la vez también su maldición. Con ella es capaz de conseguir lo que quiera, aunque no pueda lograr expresarlo. Al finalizar el libro queda un regusto sorprendente, de haber leído algo distinto que a priori parecía no tener ni pies ni cabeza, pero que termina caminando con total y absoluta autonomía. Es un libro que logra coherencia a través de lo incoherente. Y esto creo que es un gran mérito. Ha sido mi primer acercamiento a Harmonia Somers, a esta autora uruguaya, y no va a ser el último. Estas han sido 6 de mis últimas lecturas. Como he dicho antes, muy pronto espero tener el próximo resumen y ahora es cuando llega vuestro momento, el de expresaros a través de los comentarios, aportando lo que queráis, diciéndome qué os parecen estos libros, estas lecturas, si habéis leído alguno de ellos. Comentadme si conocéis a Harmonia Somers, por ejemplo. Y como siempre digo, podéis comentar lo que vosotros y vosotras queráis. Siempre vuestros comentarios, con todo el respeto, van a ser muy bien recibidos. Un abrazo para todo el mundo. Como he dicho antes, os deseo lo mejor para estos días y nos vemos aquí en Talk Libros en un próximo vídeo que será muy pronto. Chao.